libro que se llama Judo Verbal o Judo con Palabras en español. Y pareciera algo como muy raro, ¿no? Como que el judo tiene que ser físico y tienes que sudar y tienes que azotarte y tienen que salir moretones y es cansado y doloroso. Eric comentaba la vez pasada, ya entre finalizando la clase, este asunto de qué hacer con la gente conflictiva. Y más hoy en día que tenemos un montón de locos sueltos en la calle, muchísimos. Y nos los encontramos en el súper, y nos los encontramos en el camión, y nos los encontramos haciendo la fila para apagar la luz, y nos los encontramos en todos lados. Y yo creo que a todos nos ha tocado una situación de conflicto casi rayando ya en la violencia, ¿no? Si no directamente, sí nos ha tocado verlo en la calle, ¿no? Hace unos meses hubo un caso muy especial y muy sonado en México. De hecho, fue en Veracruz, si mal no recuerdo, de dos tipos que empiezan a pelear, empiezan a discutir por un lugar de estacionamiento. Y se hacen de palabras, que tú, que yo llegué primero, que la tuya, que la mía, que bájate, pues me bajo, que yo también, que pum, pum. Y para no hacerles el cuento largo y hacer esto como una telenovela a la mexicana, uno de ellos termina con un desarmador enterrado en el ojo, pierde y el otro, por toda la cuestión que sucedió, se va a la cárcel. De un enfrentamiento, un conflicto, una situación estúpida por un cajón de estacionamiento. Uno termina con un desarmador en el ojo y se va al hospital y pasa por cirugías para poderse recuperar y 1 o 2 meses de rehabilitación. El otro se va directamente a la cárcel. Los conflictos existen y nos vamos a topar con gente conflictiva en todos lados, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en el supermercado. Pero, ¿cuál es la base o cuál es el inicio, cuál es el ideal de la defensa personal? Hacer un Nippon Tsunagi, un Osoto Gari, sí, eso es como de película de John Wick. Pero lo ideal es evitar el conflicto. ¿Cómo podemos ganar una pelea? Seguro, no teniéndola, evitándola. Pero hay gente que es muy aferrada y que se engancha y que sigue buscando la provocación y te insulta y te dice y la tuya y que te voy a hacer. Denle la vuelta. Es difícil, hay que entrenarse. Pero lo más difícil, ¿sí?, es tener la capacidad de estar tranquilos, pero alerta. Guardar tu distancia. El famoso Maai, en las artes marciales japonesas se le llama así. Todas las artes marciales manejan el concepto de la distancia, todas las artes y las disciplinas de combate y de lucha manejan ese concepto de la distancia. Los boxeadores, la esgrima, la lucha libre, el judo, el jiu-jitsu, el taekwondo, manejan ese concepto de la distancia. Lo primero que tengo que hacer es mantenerme a distancia. Si estoy en el rango en el cual invaden mi área personal, estoy en una situación de peligro, de riesgo. Y una vez que yo estoy consciente de guardar mi distancia, de separarme, ¿sí?, no bajar las manos, pero tampoco poner mis manos en opción de guardia, porque entonces la otra persona supone que me estoy preparando para luchar. Simplemente acá, ¿sí? Pero lo complicado es qué decir y cómo decirlo y cuándo decirlo. Muchas veces el silencio, ¿sí?, ignorar la agresión es la mejor opción, la mejor situación. A veces es difícil en un entorno, por ejemplo,
con Marifer, que está en la Ciudad de México. A veces es difícil cuando vas en el metro y en el micro y tienes a toda la gente casi encima de ti. Dices, bueno, ¿cuál es lo ideal entonces para la defensa personal? Evitar el conflicto. ¿Pero cómo lo evito? Estar consciente de mi entorno. Y eso es algo que hoy en día se nos ha olvidado a todos, porque vamos en la calle y ahora es muy fácil sacar el celular y perderte un rato ahí en las redes y el Facebook y estás viendo videos y te desconectas de lo que está pasando en el asiento de atrás en el autobús, o lo que está pasando dos filas o dos lugares adelante en el banco, o pierdes contacto si vas manejando, no estás espejeando, no ves alrededor. Y esta visión periférica, es estar atento, es lo que nos va a permitir tener un tiempo de reacción correcto para, primero, intentar quitarte, y segundo, para estar preparado y mantener tu distancia. Hoy en día la gente está muy loca y es mucho más difícil, ¿sí?, tratar de estar en una situación de seguridad. Pareciera que lo que estamos hablando es un asunto de psicosis, ¿no? Pero a todos nos ha tocado ver gente muy ansiosa, gente muy preocupada. A todos tenemos un montón de situaciones de dinero, de trabajo, de la escuela, y andamos en el modo acelerado brutalmente. Y aquí le voy a pedir a Fer Alonso, si nos está escuchando, no sé si anda por ahí o ya se... Sí, profe, no, estoy... Que nos platique, gracias Fer, que nos platique desde su punto de vista como psicólogo, como profesional que atiende a mucha gente por muchas cuestiones de su trabajo, ¿cómo vive la gente y cómo estamos viviendo hoy en día, Fer? Pues hay que partir de un principio fisiológico, neurofisiológico más propiamente dicho, que tiene que ver con la respuesta que todos los seres humanos compartimos para enfrentar el estrés. Y esa respuesta tiene que ver con la liberación, la segregación de sustancias a nivel de sistema nervioso como nivel de sistema endocrino. Pero prácticamente los seres humanos, al ser parte del reino animal, tenemos dos respuestas muy típicas, muy naturales frente a las situaciones estresantes. Y las respuestas tienen que ver con la pelea o con la huida. Propiamente es así. El detalle y lo que complejiza mucho este tipo de situaciones frente al estrés actual es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de diferenciar los escenarios imaginarios de las realidades fácticas, de las realidades verdaderas que se pueden palpar, que nos rodean. Entonces, la situación implica que si la persona está muy estresada por diferentes factores familiares, sociales, económicos, emocionales, etcétera, sus recursos para hacer frente al estrés disminuyen, y disminuyen significativamente, a la par que culturalmente estamos como que de alguna forma acostumbrados a poder, más bien dicho, a pensar quién me la va a pagar en lugar de quién va, cómo, cuáles son las razones que me llevan a sentirme así o cómo puedo resolver. Más bien es una cuestión de desquite a una cuestión de comprensión y de pensamiento. Ahora, en experiencia de consultorio, es curioso porque a la par que hay mucha agresividad hacia afuera y que hay mucha irritabilidad hacia afuera, también hay mucha agresividad hacia adentro. Entonces como que se muestran aquí dos polos. Por un lado, personas muy agresivas hacia afuera, y por otro lado, personas que son muy agresivas hacia adentro, consigo mismas, con la forma en que se tratan, con la forma en que se expresan de sí mismas, con la forma en que se atienden incluso, que tiene que ver desde el aliño, la forma en que se cuidan, se asean, se atienden, etcétera, hasta la forma en que viven, que tiene que ver con cómo se desarrollan con los demás. Concretamente, así siendo muy, muy específico,
la sociedad actual, al estar acostumbrada a la inmediatez, a que todo sea rápido, ha perdido el entrenamiento necesario para lidiar con la frustración. Y eso es terrible, porque si algo nos enseña la frustración es que las cosas no van a salir como querramos siempre. De hecho, raras veces. Entonces, el arte está en poder hacer frente a la frustración con los recursos que la experiencia genera, que en este caso sería la capacidad de esperar, la capacidad de identificar cómo se siente uno, la capacidad de poder verbalizar el estado emocional, entre otras cosas. Pero eso, como bien dijo profe, tiene que ver con un entrenamiento, tiene que ver con algo que se aprende, algo que se desarrolla, no algo con lo que nazcamos. Propiamente sería eso, profe. Tiene razón, Fer. Él, como profesional de la conducta o del estudio de la conducta, en estas cuestiones. Pero ¿cuáles son, regresando a lo que es el judo, regresando a lo que nosotros hacemos y también a lo que es el aikido? ¿Cuáles son los elementos que nos dan tanto el judo como el aikido, ¿no? En el judo y en el aikido aplicamos técnicas muy sofisticadas y complejas, pero cada una de esas técnicas están diseñadas o están pensadas, las llaves, las luxaciones, las proyecciones, para defenderte. Si se dan cuenta, salvo en una cuestión de competencia, donde por los elementos de la competencia tienes que buscar tú el ataque y tratar de hacer un punto para ganar, porque es un deporte, básicamente todas las técnicas están diseñadas, pensadas y creadas para defenderte, no para atacar directamente. Todas estas técnicas tienen unos elementos y unas estrategias muy definidas, muy específicas para la defensa. Y estas estrategias sirven únicamente para defendernos. Con ellas es difícil realizar un ataque directo, porque tienes que acercar para atacar. Es más fácil recibir, de ahí la palabra ukemi, ¿no? De ahí la palabra uke, que es quien recibe, para poder realizar tu técnica o tu ataque, por decirlo de alguna forma, de manera efectiva. La otra son, al mismo tiempo que son técnicas complejas, son técnicas que podemos aprender y guardarlas de manera automática en nuestra memoria corporal y después no salen. Ya a todos nos ha pasado en el dojo que de repente no supiste qué hiciste y te salió un Deashibarai muy bonito, un Ukigoshi, y dices, ay, ¿cómo lo hice? No sé, pero lo hice. Esa es la otra parte interesante. Y todas estas estrategias del tatami se pueden y se deben aplicar fuera del tatami. Hacerme un lado, quitarme, agacharme, moverme. Y a veces lo que vemos en las personas cuando están en conflicto es que los dos se plantan. ¿Y qué? Yo. No, esté un ladito, quítate. No, yo estoy más fuertote, yo soy más grandote, yo te veo más feo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando esta situación sucede? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Sí? El judo y el aikido trascendieron porque se convierten en las artes, de no luchar. ¿Cómo está eso? ¿Sí? De ahí viene el concepto, ¿sí?, de ceder para vencer. De ahí viene el concepto de dejar pasar para entonces tú tomar la iniciativa. Es bien difícil, ¿no? Hay un montón de historias entre la mitología samurái y un montón de historias de origen zen que hablan de grandes maestros que ganaron combates sin siquiera sacar la espada. Pero eso es un entrenamiento de muchos años, ¿no? La cuestión es que no debemos evitar el conflicto, pero sí debemos ser capaces de gestionar ese conflicto.
si todo el tiempo nos estamos agachando y no, es que disculpe, siempre va a haber algún gandaya que va a querer apachurrarte. Y de eso se trata el judo y de eso se trata el aikido. Bueno, ¿cómo puedo yo hacer para obtener una ventaja? En el caso del aikido, que me gusta mucho esa parte de alejarlo, libéralo, que se vaya, ¡fum! Vámonos, no lo quiero aquí, fúchila, ¿no? Y en el caso del judo, sí, que es quizá un poquito más directo, es ¡pum! Al piso, ¿ya? ¿Tranquilo? Sí, vámonos. Eso es lo más complicado, ¿sí? El arte de no luchar en la máxima perfección. Dices, entonces, ¿para qué estoy entrenando? Y voy todos los días y me azotan. Y si el chiste es no luchar, pues, ¿para qué aprendo a luchar? Aprendemos a luchar y aprendemos a usar nuestro cuerpo para saber cómo no luchar. Todos somos conscientes de la peligrosidad de una técnica aplicada a alguien no entrenado. En judo, en aikido, en taekwondo, en jiu-jitsu, en box. Y eso nos debería dar una conciencia ética y una conciencia moral de lo que podríamos causar a una persona y la consecuencia sobre nosotros mismos. Y regreso un poquito al asunto de estos señores en Veracruz. ¿Cómo hablo? ¿Cómo digo? ¿Qué digo? Y todos nos hemos enfrentado a una situación así en algún momento, con un jefe en el trabajo o con un subordinado en la oficina o en la calle con un totalmente desconocido. Y todos hemos visto ejemplos horrorosos que al principio los vemos como una cosa divertida, pero después analizándolos nos damos cuenta de la gravedad de la situación que vivimos actualmente como sociedad. Los famosos lords y ladies que han salido en las redes y que hacen todo un show y gritan y amenazan y yo soy el secretario particular del sobrino, del primo, del gobernador, y piensan que en esa postura les da un poder específico para poder pasar sobre los demás, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Hay una cuestión bien interesante. Les voy a leer parte de un texto, ¿sí?, que se me hizo muy interesante y se los voy a leer así textual del libro de Judo con Palabras. Es una imagen cortita. Dice: